Buenas tardes a cada uno, que el Señor me los bendiga. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios, la Biblia. Esta tarde continuamos con una pequeña enseñanza en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Son palabras de aliento de Jesús para sus siervos, sus apóstoles, con sus seguidores para todo el tiempo, ¿verdad? Son palabras, consejos que nos advierten, nos dice. Depende de qué crea usted o qué no crea, eso es aparte. Esto no se trata de religión, se trata de enseñanza bíblica, espiritual. ¿Le interesa? Qué bueno. ¿Lo cree? Qué bien. ¿No lo cree? Tiene derecho. Entonces se respeta la creencia de cada quien. Al igual que pedimos similar para nosotros. Somos bautistas. Nuestra fe está fundamentada en la Biblia, en la palabra de Dios, en Cristo Jesús. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Bueno, somos mucha gente alrededor del mundo y no todos tenemos una misma creencia. Para mí la Biblia es todo. Es un libro, lo he dicho, no es historia, es un libro guía espiritual que nos enseña, nos habla, si ponemos atención, si nos interesa, y si no, pues bueno, eso depende de cada quien. Esta tarde vamos a ver, repito, Mateo capítulo 10, versículo, nomás un versículo, el 28. Y si, como cada predicación, me acompaña a ver si voy a pedirle que lea y luego que ore enseguida. Por favor, Betty. Mateo 10:28 dice la palabra de Dios, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ora, por favor. Oremos, Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el cuidado de este día, Señor. Padre, venimos ante ti esta tarde, Señor, a ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor. Tú sé el que guía, unge y guarda y usa al que está predicando, Señor, e igualmente a cada misionero, pastor, evangelista, maestro alrededor del mundo que anda predicando tu palabra, Señor. Tú síguelos guiando, guardando y usándolos, Señor. Padre, también te pedimos por cada oyente, Señor, tú preparas los corazones de cada uno de nosotros, Señor, e igualmente los oídos de cada uno de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues también venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada uno en tus manos, Señor, sean deseos, anhelos, necesidades, angustias, dolores, enfermedades, pérdidas. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que guía, guarda, suple, el que consuela, el que da fuerza, Señor, el que está con uno en todo, Señor. Que todo sea la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Padre, también te pedimos por cada líder de familia, Señor, a igual por cada líder de gobierno, Señor. Tú está con ellos, Señor, y pues nuevamente que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor. Nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Todo esto te lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, ahora permítame leer de cómo lo presenta la Biblia de las Américas. Leímos en Reina Valera, versión antigua. Déjeme leer de cómo lo presenta la Biblia de las Américas. Biblia de estudio, dice la palabra del Señor así. Mateo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Es tremendo, es algo muy importante que tomemos nota. ¿Qué es el alma? El alma viene siendo la parte inmortal, la parte que permanece después de que este cuerpo es o termina su tiempo en este mundo. Pasamos a un estado, no el cuerpo sigue su curso que continúa después de morir, y, pero el alma, que es la inmortal, esa es la que va constantemente creciendo, va yendo según donde cada uno la haya nos enviado, porque Dios en sí nos ha mostrado por medio de su palabra que hay un
una vida espiritual y que cada creyente se le dará un cuerpo nuevo, de acuerdo a la de Cristo, y tenemos vida eterna. El alma en griego se escribe con P y dice suke, con P. La parte inmortal, dije, del ser humano, que se distingue a diferencia del cuerpo que estamos hablando, mediante la obediencia reverente y el testimonio fiel a la obediencia de la palabra de Dios. O sea, vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hacemos, después de haber entendido de qué se trata la palabra de Dios, qué nos dice, qué nos enseña. Es algo muy importante que podemos leer nosotros y podemos ver que en la Biblia Reina Valera dice a quién temer, y la versión Paz América dice palabras de aliento a los apóstoles, pero eso es, o a los discípulos, es para todos, ¿verdad? En este tiempo también son palabras de aliento, que nos deja ver la promesa de Dios que tiene para cada creyente de vida eterna, pero que necesitamos ver que hay mucho que aprender. En estos tiempos tan materialistas, poca gente para a pensar en lo espiritual, no en lo espiritismo, que es diferente, en lo espiritual. Sabemos que hay una vida espiritual, entendemos por la palabra de Dios que después de la muerte hay vida eterna. Depende a dónde va su alma. Usted a dónde le envió, no Dios. Usted como persona, donde decidió que su alma fuera. Eso es decisión de cada quien. No es a fuerzas, Dios no forza a nadie, pero nos deja la enseñanza de su palabra. Este pequeño versículo trae tremenda enseñanza que nos deja ver que dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué relación hay entre Dios y el infierno? Bueno, entendamos que Dios también tiene ira. ¿Y dónde está representada esa ira? En el infierno. Dios es amor, ciertamente que sí, la Biblia nos lo dice, pero también de los que no se agradan, de los que no le creen, automáticamente, pues, si no lo aceptaron, bíblicamente nos dice que están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque vino nuestro Señor Jesucristo a anunciar la palabra de quién, de Cristo, no la palabra de Dios, porque Cristo es Dios mismo. Él vino a ser el mensajero y el mensaje y el Salvador a todo aquel que quiera. Es decisión de cada quien. Por lo más importante de todo esto es que no es nada más porque digo que soy salvo o porque soy cristiano y ya, porque eres cristiano, porque alguien te dijo que seas cristiano o porque entendiste la enseñanza continua de que solamente en Cristo hay el camino al reino celestial. ¿Y cómo se obtiene? Por medio de la enseñanza bíblica, por medio de que entendamos de qué manera podemos ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este versículo? Que no temamos a que este cuerpo termine su vida, porque es normal que todos sintamos temor a la muerte. Fíjense bien lo que dije, todos sintamos temor a la muerte. ¿Por qué? Porque es algo que Dios puso en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, que es el que, para de sobrevivencia, el sentido de sobrevivencia. ¿Nos hemos muerto antes? No. Y no hay ningún hombre, ninguna persona que diga yo morí y hemos estado, porque yo también lo estuve, casi muertos, pero no muertos. Aquí estamos todavía, por gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Que Dios es el que tiene control de la vida y de la muerte. Pero nos hace un énfasis aquí muy tremendo que dice, no temas, no te dé miedo morir, que tu cuerpo muera. No le temas a aquellos que matan el cuerpo y ya nada más, es todo lo que te pueden hacer. Si realmente está Cristo en nuestro corazón, ya hay un entendimiento y una bendición de que somos hijos de Dios. Porque recordemos siempre que Juan 3:16 nos dice, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? No es porque lo quiso dar, no.
para que todo aquel que en él crea, o cree, no dice crea, una disculpa, dice cree, continuo, no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa de Dios es vida eterna y la confirmamos aquí que dice, ¿sabes quién te puede matar tu alma también? Témele también a ese, no nomás te mata tu cuerpo. ¿Y qué podemos ver? Nos aconseja el Señor ahí en Isaías 8:12. Tenemos que entender que Dios nos deja, en este mundo estamos batallando para salir adelante como cristianos. ¿Por qué? Porque somos criticados, porque somos insultados, porque, fanáticos a esto, lo otro, pero tenemos la bendición o un conocimiento de qué nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos interesó y nos introducimos dentro de ella para poder entender por qué los cristianos dicen que son salvos. Y déjame declarar un punto. Antes de yo ser cristiano, también me hacía esa pregunta, ¿por qué los cristianos dicen que son salvos? ¿Qué dice Isaías 8:12 acerca de donde estamos en este mundo? Dice la palabra de Dios, no digáis conjuración a todas las cosas a que este pueblo dice conjuración, ni temáis lo que temen, ni tengáis miedo. Ni tengáis miedo, ni temáis lo que temen, ¿quién? Los demás. Muchas personas andan buscando cosas oscuras. Y dice la palabra que el que busca encuentra. Pero ¿qué andas buscando? ¿En las sombras o en la luz? Muchos dicen, es que, bueno, si es que hay un Dios, es que Dios es el universo, cada quien su creencia, ¿no? ¿Cuándo vamos a entender que todo este globo terrenal y el espacio sideral, todo lo que hay fuera del universo, fuera de este planeta, hubo un creador? Se deja ver que se necesita que haya una inteligencia y una sabiduría tremenda para poder hacer todo lo que está hecho. Pero, no. Y no voy a meterme a discutir con nadie, ni querer hacer los que crean a fuerzas, porque solita la palabra de Dios, por medio de su creación, nos enseña que hay un Dios verdadero. No que el Big Bang, pues ¿por qué mejor no pensamos por qué está el Big Bang ahí? ¿Qué es el Big Bang? Es que una explosión. Bueno, pero para que haya una explosión necesita que haya un poder para que haya esa explosión. ¿De quién vino ese poder? Y podemos ir ahondando y viendo, pues no temáis lo que dice este pueblo, ¿cómo dice? No digáis conjuración a todas las cosas que este pueblo dice, ni temáis lo que temen, ni tengáis miedo, porque ¿qué dice la palabra de Dios? No tengas miedo. Ahí en Josué 1:8 nos da un consejo muy grande. ¿Qué es lo que nos dice? Josué 1:8 dice la palabra de Dios, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y entonces, sí, ¿cómo dice? Sí, que andes por sus caminos, algo así, antes de que todo te irá bien. Porque entonces harás prosperar tu camino. Gracias, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es muy triste y decepcionante ver que muchas personas simplemente por seguir la corriente del mundo, por seguir el materialismo en que está hundido el mundo ahorita, que no lo deja pensar, y pues no es culpa de las nuevas generaciones, porque se ha trabajado mucho para quitar a Dios de la mente de las personas. Así como ha habido un sistema destructivo del hogar normal, natural, de creación de Dios, y sigue la destrucción. Antes eran los hijos contra los padres, ahora son los hombres contra mujeres y mujeres contra hombres. ¿Y qué más vemos? Y los jóvenes queriendo hacer, porque dijeron, ya cumplió 18 años, que se vaya. Eso no nos enseña la palabra de Dios. Es una manera de destruir la veracidad de la palabra de Dios. Negar aquello porque yo mando, yo soy el gobierno y yo impongo o manipulo de la manera que a mí me da la gana, no quiere decir que estemos lo correcto. Pero todo ser humano tiene un cerebro con un entendimiento grande que se dispone a buscar, a examinar, no nomás a oír, sí, me conviene, lo hago. No, vamos a ver el resultado
de cada acción de las personas, tanto los que gobiernan como los gobernados. Si nosotros no ahondamos en las leyes del estado en que vivamos o del país donde vivamos, no vamos a saber de qué se trata. Si hago una obra mal, no sé si me están dando mi derecho o me lo están quitando. ¿Qué se necesita? Información continuamente. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? Esfuérzate y sé valiente, porque no es fácil vivir en este mundo, porque no te enseñan a conjurar todo lo que ven. No, ay, es malo, no lo hagas. Nunca hay que llegar a los extremos, ni para allá ni para acá, sino centrar en lo que es la palabra de Dios. No hay que ser religioso, sino un verdadero cristiano. Religiosos hay muchos, cristianos verdaderos que acepten y lleven la palabra de Dios como es. Es que no me conviene, porque no te conviene. Es que, bueno, Dios nunca desampara a aquel que lo busca genuinamente. Dios nunca deja a nadie en un lado. Dios no hace acepción de personas. Pero volvemos. Si estamos en este mundo y estamos siguiendo lo que hace la gente en este mundo, estamos haciendo lo que nos dice Dios que no hagamos. No digáis conjuraciones a todas las cosas que este pueblo dice. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Porque ¿a qué hay que temerle? Déjeme decirle que no es, cuando se trata de Dios no es un temor de horror, es un temor reverente, de respeto. Que en estos tiempos la gente, la mayoría, no digo que todos, ha perdido el respeto al Todopoderoso. Porque es que alguien dice que, no, me desdoblo y me voy, y voy para acá y voy para allá, y no, y yo vi esto, y sí, podemos ver muchas cosas porque el enemigo es mentiroso. El enemigo tiene trucos para engañar a la humanidad y la humanidad fácil que cae en ellos. Pero ¿qué necesitamos? Afianzar nuestra fe. ¿Qué dice en 1 de Pedro 14:15? Dice la palabra de Dios, mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados, sino santificad al Señor Dios en vuestro corazón, y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Estamos aparejados, estamos enseñando lo que la palabra de Dios nos dice. Por tanto, no temáis, ¿verdad? Ni seáis turbados, dice, por el temor de ellos, porque ellos tienen miedo de cosas que no saben, pero andan buscando. Quieren ver para creer, que a la hora que lo ven no les gusta. Cuando el Señor ya nos dejó protección desde que se fue a todos sus siervos. ¿Dónde dice? En Juan 17:20 me parece que dice que por aquellos que han de creer también por la palabra de ellos. Está rogando por la iglesia, está rogando por los apóstoles, la oración sacerdotal. ¿Sí? ¿Qué dice? Juan 17:20 dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por los que han de creer en mí, por la predicación, por la palabra de ellos. Está rogando ya por la iglesia, está diciendo, cuando el Señor se va y nos deja en la palabra de Él, nos deja Juan 14:27, ¿qué nos deja dicho? Dice la palabra de Dios, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gracias, amigo. Si tenemos la paz de Cristo, no debemos estar turbados por la situación. No ponemos atención a las cosas de Dios por andar buscando lo material, por andar gozando en el mundo muchas veces indebidamente. La mayoría de las veces a qué se le nombra diversión, a qué se le nombra gozo. Es lo que el mundo no quiere oír la voz de Dios. El mundo está cerrado, no es que Dios a lo mejor ni existe, será. Entonces, ¿por qué vino el Señor Jesucristo a este mundo? ¿Cuál es el propósito de que el Señor haya venido si no hay ninguna esperanza para el ser humano? ¿Sabes? Hay tantos temores en el ser humano que a veces necesitamos que el Señor nos hable. ¿Qué dice Lucas 12:5? Lucas 12:5 dice la palabra de Dios,
Mas os enseñaré a quién temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en la Gehenna. Así os digo, a este temed. A este temed, gracias. ¿A quién? Obviamente que no está hablando del enemigo. Obviamente, ¿de quién está hablando? De Dios. ¿Quién es el que tiene el poder para terminar el alma en el infierno del ser humano? Dios. Hay que tener temor de Dios, reverente, respeto al Todopoderoso. Pero no. Es que ah, alguien dijo esto, alguien dijo. No, ¿qué te dice la Biblia? Y es más, si no te conformas con la Biblia, en estos tiempos hay muchas maneras de ir al griego, de ir al hebreo, inclusive antiguo. No sé si el arameo también, pero me imagino que ha de haber algo ahí que nos puede guiar a ver los versículos bíblicos y verdaderamente dicen lo que están ahí. Pero ¿qué necesitamos? Interesarnos, buscar la verdad. Es cierto. O nomás la Biblia la escribieron para manipular al mundo. No estamos pidiendo nada en esta iglesia, en este templo, ni como pastor, ni como iglesia, ni para el templo, porque gracias a Dios, Dios todo lo da. Lo único que estamos tratando de explicarle a la gente es que tu alma es lo importante, tu ser, tu alma. Ciertamente que en esta vida necesitamos lo material, pero de aquí nada te vas a llevar. Nos conformamos o nos esforzamos por vivir más cómodamente y Dios no está peleado con eso. Dios no está peleado con la riqueza, Dios no está peleado con el dinero, Dios no está peleado con el buen vestir, con lo que está peleado es con el amor al dinero, con el amor a las riquezas, aquellos que se desviven inclusive robando, quitándole la vida a los demás y robándole a los demás la comida de sus hijos, haciendo riquezas. Ese es el problema, está más ensimismados buscando su beneficio sin importar a quién daña. Cuando somos hijos de Dios, buscamos agradar a Dios. Por eso, temer, dice, más os enseño, dice en Lucas 12:5. ¿A quién temer? Temer a aquel que después de haber quitado la vida, ¿cuál vida? La vida humana. Tiene poder, porque es todopoderoso, de echar en la ajena o en el infierno, que es lo mismo, ajena. Así os digo, a este temer. Tengo aquí Juan 15, 13 al 15. Juan 15, 13 al 15 dice la palabra de Dios, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. El punto es, ya los llamo amigos, porque ya saben todo, les he dado a saber todo, tienen el conocimiento, pero ¿de quién es la decisión? Ni Cristo, ni el Espíritu Santo, ni Dios Padre Todopoderoso, el Dios mismo en sí, en toda su unión, va a venir con todo su poder a forzarnos a que hagamos lo que no queremos hacer. Son mandamientos para aquellos que decimos cristianos, autoridad para nosotros los cristianos, ciertamente que sí. Que todos los mandamientos de la palabra de Dios, todo aquello que ordenó el Señor que se hiciera. Pero ¿qué pasa? Desde años atrás viene destruyéndose, atacando la Biblia, atacando a Dios, atacando al Espíritu Santo, atacando al Señor. Cuando celebramos la Navidad todavía, es que estamos celebrando el nacimiento del Señor. ¿Sí? Si eso fuera, le dieran lugar al Señor, pero ¿qué hacemos? En cualquier época, no nomás es decir, para el Señor hay que mostrar esa sinceridad. ¿Por qué? Porque acordemos quién es el que echa al infierno el alma y la destruye, aparte de quitarle la vida al cuerpo, ¿quién? Dios mismo. Por eso ahí en Hebreos 10:31 dice, y en Hebreos Gálatas 6:15 y 10, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Todopoderoso. Cuando no hemos obedecido, no hemos seguido lo que nos dice. Es que este pastor siempre predica, es que no les voy a endulzar.
el oído. Así dice la palabra de Dios. Es que así es. No es porque yo dije y porque voy a leer el Salmo 91 y lo digo y lo repito porque cada rato sale en las redes sociales. Lee el Salmo tanto. ¿Y tu fe? ¿Tienes a Cristo en tu corazón para que surte efecto esa oración, esa petición? Lo digo y lo repito, la Biblia no es un libro mágico. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa, ni está al servicio de nadie. Nos da su gracia, su bondad y su misericordia. Pues qué bueno, qué bendición. Entonces ya no son más mis siervos, son mis amigos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos está viendo, nos está pesando en nuestros corazones. Es que yo no sé cómo dicen que hay Dios. Pues mira, se trata de convicción. Si me interesa saber quién es este Dios único y verdadero, me voy a entusiasmar en buscar. Déjame decirte que no más la doctrina católica conozco, sino la doctrina de los mormones, la doctrina de los testigos de Jehová y más. ¿Por qué digo esto? Porque para poder decidirme por cuál religión, no es que los bautistas no tengamos pecados o que no fallemos. Del bautista yo puedo decir varias cosas, pero no quiero molestar a nadie. Simple y sencillamente te digo que lo que me convenció para yo entregar mi vida al Señor fue reconocer en el camino que andaba y entendí que nada más con el arrepentimiento de todos mis males, de todos mis pecados, de toda la gente que dañé, de toda la gente que engañé, también usted, si yo también era mecánico, trabajé en construcción, anduve para acá y para allá antes de ser cristiano. Pero vino la convicción un día que me interesó mucho saber por qué se dice que el cristiano es salvo. Porque la palabra de Dios nos dice que en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a sacrificar su vida en el madero, nos dio el perdón de pecados. Pero que necesitamos arrepentirnos de todos nuestros males a los demás. Orar por aquellos que dañamos. Entonces es un arrepentimiento. Reconocer que fallé. No es que soy un santurrón, no es que me la pase hincado leyendo todo el tiempo la Biblia, sino que reconozco y de corazón, de veras, de corazón, con entendimiento, le pido al Señor perdón. Acepto a Cristo como mi único salvador, porque es el único camino, es la única manera de llegar al reino celestial. Es que dicen que, bueno, algunos dicen que hay Dios, es que el universo, o lo que usted crea, nomás hay un Dios verdadero, respetando la creencia de cada quien, sin insultar a nadie, sin estar combatiendo con nadie. Simple y sencillamente muestro mi fe o nuestra fe y sabemos lo que dice Proverbios 1:7. Vamos a ver qué dice Proverbios 1:7, mija, por favor. Dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es el principio de la sabiduría? Es el temor, pero no temor de pavor, sino temor reverente, respeto. ¿Lo tenemos? Es que yo no, lo que usted quiera, pero dice la Biblia de esta manera, que la sabiduría, el principio, el principal propósito es el temor, el respeto, un temor reverente a Dios Padre. Los insensatos, nah, ¿a qué la queremos? Porque Dios ama a aquellos que van humildes. No, tú dijiste que me vas a dar riqueza. Tú cúmpleme, yo quiero un carro, quiero una troca, quiero una mansión. ¿No? ¿Sí? ¿Qué dice el Salmo 51:17? Dice la palabra de Dios, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Amén, gracias. Al corazón contrito y humillado. Humilde. Cuando
Hablamos de humildad, pensamos que es pobreza. No, humildes, no ser vanagloriosos, no ser déspotas, no ser soberbios, no ser criticones, no abrir la boca por abrirla. Y sino que es lo que requiere Dios como sacrificio, el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, ¿verdad? Dice Eclesiastés 12:14. Dice la palabra de Dios, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Amén. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Como cristianos debemos entender que nosotros no vamos a ir al juicio del trono blanco. Nosotros como cristianos, verdaderos cristianos, vamos a ir al tribunal de Cristo. ¿Y dónde está el tribunal de Cristo en la Biblia, amiga? Ah, sí, sí, sabe, ya te la perdió de memoria. Gracias a Dios. Si me lo lees es para encontrarle el sentido de la enseñanza a quien temer. Segunda de Corintios 5:10 dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Igualmente, créeme. Ahora, sea bueno o malo, el mensaje que somos en el tribunal de Cristo para que pesen, para que prueben como por fuego las obras de cada quien, para cada quien reciba que la recompensa, ahora sea bueno o sea malo, no que la salvación se pierde, sino que la recompensa cuál va a ser para ti o para mí, ¿verdad? Porque cuando pedimos no entendemos, no sabemos cómo actuar. Cuando obtenemos la sabiduría, obtenemos algo grande y maravilloso. Santiago 3:17. Dice la palabra de Dios, mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora ni fingida. Ni fingida, ¿verdad? ¿Cómo es la sabiduría que Dios da? Pues bueno, más la sabiduría de lo alto. ¿Qué es lo alto? Del cielo, de lo celestial. ¿Dónde está quién? Dios, en su trono. Primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia, da y de buenos frutos, no es juzgadora, sino fingida. Mateo 3:8. Dice la palabra de Dios, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Yo no sé, a mí no me toca juzgar a nadie. Es una enseñanza bíblica para que analicemos como creyentes y como no creyentes. Dios tiene la puerta abierta para todos. Este templo está abierto para todos, pero no hay nadie en casa, nada más que los que estamos aquí. Nunca he querido yo que el templo estuviera vacío, pero es preferible cuando no hay una sinceridad en ser cristiano, porque vale más que seamos dos o tres que mil y que no haya ningún creyente. Porque cuando el Señor iba a ser crucificado, los mismos apóstoles lo dejaron solo, y aún más Pedro lo negó. ¿Qué podemos esperar los pastores cuando predicamos la verdad de la palabra de Dios? Ya no me conviene oír a este, me está regañando, me está criticando, yo creo que hasta me anda cuidando. No, de ninguna manera. Antes queremos que sea, ¿qué dice Filipenses 1:11? Dice la palabra de Dios, llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo, a gloria y loor de Dios. ¿Qué? Honra y loor de qué? A gloria y loor de Dios. De Dios, gracias. ¿Por qué a veces pido que repita?
porque quiero que quede bien claro para un loor, dice, y a gloria y loor de Dios. ¿Quién es Dios? El Padre. El Padre envió a su Hijo con sus palabras. Por eso dijo el Señor en algún lado, no vengo a hablar lo que yo quiera, ni vengo a hacer lo que yo quiera. Lo que mi Padre me da que hable, eso hable. Lo que mi Padre me dice que haga, eso hable. ¿De quién es la palabra? Del Padre. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Pero si es Dios mismo también, entonces ¿cómo poder entenderlo? Y tal vez no lo podamos entender cómo es la unión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero en tres personas distintas. ¿Lo entendemos? No, tal vez. ¿Qué dice Juan 13:31? Juan 13:31. Dice la palabra de Dios, entonces como él salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo de Hombre y Dios es glorificado en él. Y Dios, gracias, y Dios el Padre, no lo dice así, es glorificado en quién, en el Hijo. Eso es por eso que nosotros tenemos que estar conscientes de Juan 14:28. Juan 14:28. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amaseis, ciertamente os gozaréis, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Amén. Porque el Padre es mayor que yo. Por eso todo cuando oramos y pedimos es Cristo, no, Padre, en el nombre de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, porque es como está establecido en la Biblia. 1 Corintios 15:24 al 28. Dice la palabra de Dios, luego al fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó bajo sus pies, y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está exceptuado aquel que sujetó a él todas las cosas, mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que se le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Amén, para que Dios sea en todas las cosas. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos entendiendo? Que el Señor vino a hacer el camino, vino a hacer aquello que necesitaba el ser humano para tener el camino perfecto por Cristo Jesús. Porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida eterna, porque Él es el mensajero, porque Él es el mensaje, porque Él es el Salvador, es el Verbo, aquel Verbo fue hecho carne. Y dijo Juan el Bautista, el verbo de, ¿qué? El verbo de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el verbo de Dios que quita el pecado, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Dice Juan 14:13 y 14. Dice la palabra de Dios, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Gracias, para que me pidas en mi nombre, a quien, al Padre, para que el Padre sea glorificado en él. Y nosotros que en Cristo y el Padre. ¿A quién va a ser entregado el reino celestial? Perdón, el reino milenial. Al Padre. Y después que se entrega el reino, después se va a sujetar a aquel que después sujeta todas las cosas. ¿A quién? Al Padre. Para que Él sea todo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Jesucristo es el camino, es el que comunica, es el intermediario, es el que sacrificó todo por nosotros. A veces pensamos que somos más inteligentes que Dios, que somos más sabios que Dios y que podemos hacer lo que queremos, pero no. Dice Santiago 3:13. Santiago 3:13 dice la palabra de Dios,
¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. En mansedumbre de sabiduría. Fíjese bien, ¿quién es? Es una pregunta, ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Y luego nos afirma, muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Santiago 3:18, ahí mismo, 3:18. Dice la palabra de Dios, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. En paz, tranquilos, no tenemos que andar discutiendo. El que quiere entender que entienda. El que no, pues no se acuerda, ¿verdad? Santiago 1:5 y 6. Dice la palabra de Dios, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no zahire, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Como la onda del mar. Pero pida en fe, dice. No zaire, no dudes. Es lo que dice zaire, no dudes. Y le será dado, pero pida en fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Cómo se mueve el agua del mar? Las ondas del mar. Para allá y para acá, ahí llevado a todos lados. Que es movido del viento y echado de un lado, de una parte a otra. El versículo 7 de ahí mismo de Santiago 5, 6, 7, ahí mismo continuando. Santiago 1 El 7. dice la palabra de Dios, no piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. No pienses tal, pues tal hombre que recibirá algo. El ser humano, la persona, no piense que si no está esa fe, si no está ese discernimiento, si nos falta fe, podemos pedirla, pero ¿qué se necesita? Una convicción. Es una convicción, una decisión de querer entender qué es la palabra de Dios. No es a fuerza, no es porque yo diga, es lo que dice la palabra de Dios. Yo no lo escribí, es nada más algo que tenemos que aprender y queremos. Si usted se dispone como creyente, como cristiano, no basta leer la Biblia. Tenemos que orar, tenemos que pedir que se nos sea ampliado el conocimiento. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Mientras nosotros no decidamos de esa manera, tengamos cuidado, porque todas las cosas van a ser probadas por quien, por el Padre, para ver si es cierto. Porque ¿quién es el que pesa los corazones? Dios mismo, del hombre, del ser humano. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? No nos dice que tengamos un temor de terror, sino que tengamos un temor reverente de respeto, de fidelidad. Cuando las cosas van mal en nuestras vidas, pensamos, ay, ¿por qué Dios permite que los niños sufran? Ay, ¿por qué Dios no? Pensemos, ¿por qué el ser humano no se quiere someter a Dios, a sus estatutos y mandamientos? ¿Porque no conviene? ¿Porque no es lo que yo quiero? Bueno, al final de todo esto, el creador de las almas, el creador de todo lo que está en este mundo y en el exterior, un día llamará cuentas a cada persona y cada uno daremos cuenta. Ahora, de toda la obra que Dios nos ha hecho en este mundo, en esta vida, para ser bueno o sea malo, que depende de usted, no de mí, ni de la Biblia en sí, sino de su decisión de querer ahondar en las cosas de Dios, de querer entender y obedecer las cosas de Dios. No es un régimen, por decirlo de alguna manera, de que tienes que hacerlo. No, es voluntario. Por eso lo digo y lo repito. Dios le dio al ser humano una verdadera democracia divina que nos deja opinar, hablar y hacer. Obviamente que al último se nos va a pedir cuenta porque cada ser humano ha sido propuesto por Dios para cada cosa buena. Pero si las quieres saber, lo que hay recompensas, Dios sabe, claro que sabe. Cuando no entendemos las cosas de Dios, no hemos entendido nada. Por eso dijo Job, por allá no recuerdo el versículo, dice,
De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Lo vería físicamente? No, con los ojos de la fe. Una verdadera fe. ¿Qué tan importante es la fe? De eso se refiere. Y no depende de Dios, depende del ser humano. De Dios depende dar la salvación y Él hizo toda la obra. Envió a su Hijo. Ahora está el Hijo en el reino celestial. Un día vendrá. La cuestión es, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿Estamos viendo la situación? Lea Mateo 24, lea todo el capítulo y entérese por usted mismo. No es para asustar, pero sí es para hacerlos pensar. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias por tu palabra, por estos momentos maravillosos. Bendice pues a tu pueblo, a tu iglesia, a tus siervos. Sé con mis hermanos donde quiera que se encuentren, tanto en este país como alrededor del mundo. Sé con tus misioneros, tus obreros, tus evangelistas, aquellos que proclaman tu verdad. Bendícelos, súpleles, sánalos, sé con ellos, Señor. Sé con nosotros igualmente. Te pedimos todo esto, Padre, humildemente, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.